Hola jóvenes, espero que estén bien. Les habla Trina, su catequista, y vamos a continuar con nuestras catequesis que hemos venido desarrollando a lo largo de este tiempo. Para los que no pudieron asistir, pues les envío este video para que no se pierdan ninguno de los temas y así lleguen con un poco más preparados para los temas subsiguientes, ya que no podemos atrasarnos. Hoy vamos a tratar acerca del pecado original. Vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en la presencia del Señor y que este momento, este ratito que vamos a estar viendo este video, sea de mucho provecho para nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, de su Santísima Madre, la Virgen María, para dar inicio a este día de catequesis, pidiéndole al Señor, con su Espíritu Santo, nos dé la gracia de quitar toda traba, toda lazo que nos impida llegar a Él, que nos quite la venda que no nos deja ver la verdad de su mensaje, que nos quite la venda de la mentira, que nos dé la gracia de poder recibir en nuestros corazones toda esa enseñanza a través de su palabra, que se haga vida en nosotros y que podamos ser testigos de Él en todas partes donde nos encontremos. Encomendamos este día de catequesis a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, jóvenes, en tema anterior hablamos sobre la creación. Recuerden que estuvimos leyendo el capítulo número 1 del Génesis, donde el Señor nos relata cómo fue él, como un artista, el mejor que jamás ha existido y existirá. Fue moldeando toda esta creación que nosotros conocemos hoy en día. Dentro de esa creación, la más donde él se regocija es el ser humano, en el hombre. Tan así que lo hizo a su imagen y semejanza, como lo hemos leído. Había una relación de armonía entre Dios y el hombre, y entre el hombre y la mujer, y entre el hombre, la mujer y la creación. Había total armonía y podía el hombre comunicarse con Dios y Dios con el hombre tantas veces como quisiera. También el hombre tenía dominio sobre todo lo creado, no para destruirlo, sino para custodiarlo, teniendo el señorío, está por encima de toda la creación de este mundo. También hablamos de que Dios había creado una realidad espiritual y una realidad material, ¿recuerdan? Que habíamos dicho que Dios creó a los ángeles, que son seres espirituales que, a diferencia de nosotros, ellos no tienen cuerpo, son solo espíritus. Que por una pelea que hubo en el cielo, en donde un ángel se rebeló contra Dios, una buena porción de esos ángeles que se pusieron del lado del mal fueron arrojados de la presencia del Señor y se han convertido en demonios, en ángeles malos. Y otra parte, la mayoría, quedó del lado del Señor y son los ángeles buenos, y de allí el Señor a cada ser humano le asigna un ángel que le llamamos ángel de la guarda o ángel custodio. El príncipe de las milicias celestiales, digámosle así, el príncipe de los ángeles buenos es San Miguel Arcángel, y el de los demonios pues es Satanás. También comentamos que nosotros como humanos tenemos dos naturalezas, la humana y la espiritual. O sea que tenemos un cuerpo que es materia, que me impide, por ejemplo, atravesar una pared, porque mi materia no es igual, o sea, no puede penetrar la materia de otros cuerpos. Eso ya es algo más que todo científico, que más adelante a lo mejor en sus colegios ustedes podrán aprender, o en la universidad, si alguno llega allá. Pero somos materia, somos cuerpo. La materia es aquello que se puede medir, que se puede pesar, que se puede ver, es tangible. Pero también tenemos una realidad espiritual que es nuestra alma. Y de allí que viene que nosotros somos semejantes a Dios. ¿Semejantes en qué? Bueno, en inteligencia, en libertad, en la capacidad de amar y de relacionarnos unos con otros.
Todas esas cualidades son propias de Dios. La capacidad de amar es propia de Dios y la tenemos nosotros. También la capacidad de razonar, de meditar dentro de nosotros lo que acontece. Estas capacidades no le fueron dadas a los animales ni a los otros seres vivos como los árboles, los insectos. Ninguno tiene esa capacidad de amar. Todos ellos actúan por instinto, y es más que todo para preservar la especie. En el ser humano no es tan así. El ser humano también actúa, sí hay algunas cosas que son a veces instintivas, pero en sí el hombre es racional, piensa y es libre de elegir si lo hace o no. En cambio el animal no es libre de eso. El animal simplemente va a cumplir lo que su instinto animal le manda hacer. Y esa cualidad de nosotros de libertad, nos las ha dado Dios y es una parte donde nos parecemos mucho a Él, por la libertad, por la capacidad de pensar y de entender y de razonar lo que hacemos, lo que nos sucede, lo que sucede a nuestro alrededor, de sentir, de amar y de relacionarnos. Bueno, todo esto que les estoy comentando es importante que lo tengamos presente porque todo esto estaba en completa armonía, todo en completa armonía, en completo equilibrio. Tan es así que el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían pena, vergüenza, el que ver desnudo al otro y el otro ver desnudo a la otra, no. Porque no había nada de que avergonzarse. Había un equilibrio, ahorita nos tapamos, nos ocultamos, no nos damos ver porque pues, las otras hombres o mujeres podrían desarrollar en ellos sentimientos hacia nosotros que no son buenos. En el momento de Adán y Eva, en el momento de la creación, no había nada de eso, no había lo que nosotros conocemos como malicia, como malos pensamientos, nada hacia el otro. Era un completo equilibrio entre el hombre y la mujer y, como les digo, entre el hombre y la creación y el hombre y Dios. Bueno, entonces este hermoso equilibrio y paraíso que hemos estado leyendo en el primer libro, en el primer capítulo del Génesis, bueno, viene a ser corrompido, roto, alterado por lo que llamamos pecado original. Vamos a la cita bíblica que vamos a tratar hoy. Continuamos con el libro del Génesis, en los capítulos 2 y 3. Y les invito a ustedes, aunque están viendo esto a través de un video, pues que también busquen su Biblia, porque la palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Pero para que ella pueda actuar en nosotros tenemos que leerla. Sí, está bien que a veces nos la lean y nosotros escuchemos que también el Señor hace su obra allí, pero mucho más si nosotros mismos, con nuestras capacidades que Dios nos ha dado de poder haber aprendido a leer y escribir, utilicemos esos dones para conocerlo a Él. Así que yo les invito a que busquen en sus Biblias estas citas, puedan pausar el video mientras las marcan, para que podamos ir caminando con ellas en la medida que vayamos avanzando, ustedes también vayan leyendo. Bueno, se dieron unos pasos para que llegáramos a esto del pecado original. Bueno, les recuerdo que primero estaba el hombre en el paraíso, como lo hemos dicho en la introducción, todo en armonía con Dios, armonía entre el hombre y la mujer y armonía entre el ser humano y la creación. Luego viene un diálogo con el tentador, que en este caso, como les expliqué, es Satanás, el diablo, que a través de la serpiente, de un animal, pues comienza un diálogo con la mujer. Entonces él viene a tentar. Luego el pecado en sí, luego viene un diálogo con Dios y luego viene un castigo más la expulsión del paraíso. En ese orden vamos a ir hablando el tema. El hombre en el paraíso. Ok, para esto vamos a tomar la lectura de Génesis capítulo 2, versículo del 7 al 25. ¿Okay? Yo lo voy a leer por acá y ustedes pueden seguir la lectura en sus Biblias. Dice así: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar
del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida que estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. El primero se llamó Pisón y corre rodeando toda la tierra de Ávila hasta de Evila, donde hay oro muy fino. Allí se encuentran también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llama Gihón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Ya dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso por nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Allí podemos ver el relato entonces de la creación. Había un jardín en el Edén, muchos árboles agradables a la vista y buenos para comer. Pero en medio de ese jardín el Señor plantó el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y uno se pregunta, si Dios no nos conoce, sabe cómo somos, ¿por qué va a poner un árbol del bien y del mal en medio del jardín? Y es justamente porque Dios nos ha dado a los seres humanos libertad. Y la única manera de saber si una persona es libre o no es dándole las opciones de escoger. Si a mí me dan solamente lo mismo para comer y ya no hay más nada que yo pueda comer sino solamente eso, entonces yo no estoy siendo libre, no puedo demostrar mi libertad porque ya estoy limitado por el hecho de que ya no hay para mí más nada. Pero cuando a mí me dan varios platos a degustar cuál quiero comer y me están dando la posibilidad de elegir, entonces ya yo estoy siendo libre. Y esa libertad ha de ser respetada. Ya yo no quiero comer tallarines y quiero comer poroto y quiero comer solo poroto, es mi decisión y es mi libertad y debe ser respetada. Asimismo el Señor, Dios Todopoderoso, respeta nuestra libertad, nos las da y las respeta. Para Él puede ser muy fácil, para Dios, porque para Dios nada es imposible, simplemente dejar al hombre tranquilo, no poner ningún árbol allí y que el hombre se quede ahí siguiendo las reglas de Dios como Él las pone, como un animal más, como un ser viviente más. Pero Dios para el hombre no quiso eso. Le dio libertad. Y la única manera de que pudiera demostrar su libertad o gozar de su libertad es pudiendo darle la oportunidad de escoger, de tomar sus decisiones. Así hoy en día el Señor nos da a nosotros también libertad para escoger. Ustedes son libres de seguir en la catequesis o no. Ustedes son libres de mantenerse en la iglesia católica o no. Pero una cosa va con la otra. Yo tengo que tomar la responsabilidad de las consecuencias de mis decisiones, de lo que me va a venir en base a esas decisiones. Si yo solamente como puro poroto y no como carne, no como proteínas y solamente me alimento puro poroto, probablemente mi salud se va a ver afectada. A lo largo del tiempo mi salud se va a deteriorar porque no tiene lo demás que le hace falta. Entonces yo puedo decir, lo hice porque yo quise, es mi decisión, pero debes asumir las consecuencias de esa decisión, las enfermedades que te van a venir por no haber variado la alimentación. Asimismo, cuando nosotros decidimos por el lado del mal, es una decisión nuestra también. Si decidimos caminar por el camino del mal, podemos de repente en el camino disfrutar de algún modo de felicidad, de gozo, de alegría. Pero hasta dónde eso va a ser duradero y qué consecuencias me va a traer. Por eso hay que pensarlo mucho. Podemos verlo en las noticias, por ejemplo.
Cuando una persona decide ir a robar, lo pensé bien y decido irme a robar esto porque yo quiero tener eso que esa persona tiene y yo no lo tengo. Y decido irme a robar. Puede que me salga bien el robo y nunca me descubran. Puede que sí. Pero puede que sí me descubran, me detengan, me lleven preso y pase un buen tiempo de mi vida en la cárcel. Y estar en la cárcel no es nada de divertido. Es perder una buena parte de nuestra vida, perder familia, incluso estar todos los días luchando por mantenerse vivo. Así que hay que medir las consecuencias de todo lo que hacemos, más sobre todo cuando tenemos un Dios que es a quien se ofende cuando hacemos lo que Él no quiere que hagamos. Sin embargo, el ofendido y todo nos deja seguir nuestro camino, pero trata de rescatarnos, trata de llevarnos por el bien, pero no nos obliga. Si aún así nosotros decidimos irnos por el camino del mal, Él nos va a respetar eso. Pero las consecuencias de ese resultado, de esa decisión, tenemos que asumirlas y son muy, muy duras. Bueno, entonces también habla de que un río que había un río, ¿no? Un río en el Edén para regar el jardín y desde allí se dividía formando 4 brazos. ¿Cuál es la idea de nombrar nosotros este río? Bueno, yo he estado meditando y pienso y he estado viendo otros videos de otros sacerdotes que hablan de este tema. Y él comentaba explica lo de los ríos, porque estos ríos en la clase de historia universal, que no sé si alguno recordará eso, se lo dieron, se habla sobre el río de Éufrates. Estos ríos son nombrados esto quiere decir que esto que este relato de la creación no sucedió en otro planeta, no es irreal, es tan real como que esos ríos aún existen. Dios creó un espacio, creó esto que llamamos mundo, donde puso al hombre y donde el hombre vive una realidad. No es ficticio, no es un cuento imaginario, no, nada de eso, es realidad lo que allí se nos dice. Luego viene el mandato de Dios. Dijo, de todos los árboles podrás comer, de todo lo que hay aquí tú puedes comer. De todos los árboles puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Dijo, no comas de ese árbol. No comas de ese árbol. Porque el día que lo hagas, ese día morirás. O sea, no solamente te estoy diciendo que no lo hagas, sino por qué no has de hacerlo. Mira lo maravilloso que es Dios. No solamente es que te prohíba, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Bueno, porque si lo haces te va a pasar esto, hijo, vas a morir. Y así nos pasa a nosotros. A través de las leyes se nos explica por qué no debemos hacer una cosa. Nuestros padres de pequeños nos dicen, ¿por qué no puedo lanzarme desde el techo de mi casa? Porque si te lanzas de ahí morirás. Nuestros padres nos explican por qué no. ¿Por qué no? Nosotros siempre estamos buscando por qué no, el por qué no. Y Dios se toma la molestia de explicarnos por qué no, porque morirás. Porque morirás. Pero lo deja ahí al árbol. ¿Para qué? Porque nos respeta la libertad. Y la otra cosa importante es que Adán y Eva estaban desnudos. ¿Por qué no menciona esto? Bueno, les recuerdo, como les decía al principio de la introducción, porque él hablaba, ahí nos muestra que había un equilibrio entre el hombre y la mujer. No había ese deseo de dominarte a ti, de someterte, de hacer contigo lo que yo quiera, de tomarte como un objeto, de mentirte. No había nada de eso, no había nada de pecado. Todo era una relación armónica y donde lo que privaba era solamente el amor puro y genuino. No había la malicia que conocemos hoy en día. Entonces por eso nos habla de que Adán y Eva estaban desnudos. Había una completa armonía entre los dos. Luego viene el diálogo con el tentador. Y el tentador, como se los expliqué, es el ángel malo. Recuerdan que les dije que había una naturaleza humana y una espiritual, y que en la espiritual estaban los ángeles, y que una parte de los ángeles se pusieron de espalda a Dios, renegaron de él, y hubo una batalla y estos ángeles fueron expulsados del cielo y han venido al mundo, están en la tierra para hacer caer a la obra de Dios, que somos nosotros los humanos. Entonces tampoco Dios, ¿por qué no elimina al diablo de una buena vez? Decimos nosotros, porque estamos en lo mismo, volvemos a lo mismo. Es la libertad de poder elegir. Si Dios quita al diablo del mundo y quita todo lo que hay malo para que no vayamos a hacer lo que... Entonces, ¿dónde está la libertad de escoger? ¿Dónde está la libertad para amar? Entonces, por eso el diablo se queda. Y se queda hasta el fin de los tiempos. Entonces, este diablo comienza un diálogo con la mujer. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3
versículo del 1, habíamos dicho al principio de la lámina, del 1 al 13. Voy a leerlo y ustedes sigan la lectura con su vista. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Asimismo hizo Dios a los ángeles, con una inteligencia, capacidad de ver, no el futuro, pero sí de entender al tiro lo que Dios quiere, lo que Dios manda, de aceptar lo que Dios manda. O sea, esa capacidad no está sujeto como nosotros los humanos a la parte material del hambre, de la sed, no. Es también un ser, digamos, perfecto, salido de las manos de Dios. Entonces decía que la serpiente es el más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Aquí podemos ver la mentira, la primera mentira. Dios no dijo que no pudiéramos comer de ninguno. Dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos, fue lo que dijo el Señor. Sigamos con la lectura. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La mujer estaba clara en cuál era la orden que el Señor había dado, cuál era la advertencia que Dios le había dado. Estaba clarísima y se la dice al diablo o a la serpiente. Está clarísimo. Él no me está negando que yo coma de todo lo que hay, pero de ese no. ¿Por qué me va a pasar esto? Sigamos leyendo. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Primera mentira, o segunda mentira, mejor dicho. No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Estas palabras nada más hicieron que la mujer ya rompiera esa, digamos, entereza que mostró al principio. Ella dice: a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se pasaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Entonces ahí ese era el diálogo que tuvo con el tentador, ¿verdad? Entonces la serpiente interroga a Eva primero. En una pregunta que es una trampa, dice: ¿de modo que ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? Ya por ahí es la mentira, como les dije. Eva le contesta a la serpiente: podemos comer los frutos del árbol del jardín, de los árboles del jardín, pero Dios ha mandado: no comas ni toques el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues morirás. La serpiente tienta a Eva: no morirás de modo alguno. Es que Dios sabe que el día en que comas de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Todo esto que le pasa a Eva nos pasa a nosotros todos los días. Todos los días estamos en un constante ataque del maligno, tentándonos ante todas las situaciones que nos tocan vivir. A cada uno en el lugar donde esté, la edad que tenga, el estado en que esté. Por ejemplo, a unos esposos, por ponerle un ejemplo bastante común, unos esposos deciden casarse, ¿verdad? Tener su vida en familia, y, y el hombre pues puede que en su trabajo conozca a otra mujer y, y ahí corre el riesgo de una tentación, porque puede ser que esa mujer es muy bonita, muy habladora, muy cordial, y esas son las tentaciones. Pero él ha jurado amor a otra mujer, ha prometido amor a otra mujer. Entonces el diablo comienza con la tentación, primero con una sonrisa, una amistad, echando broma, compartiendo, y poco a poco él va rompiendo esa resistencia del hombre
y no lo ve tan mal que de repente pueda tener algo con esa mujer. No ve que sea tan malo. Además, ¿cómo se va a enterar mi esposa? Pueden no pensar. Son cosas que el diablo va maquinando en nuestras mentes, van dando esas ideas en nuestras mentes. No es que el diablo sepa lo que nosotros estamos pensando ni lo que vamos a decidir. Él espera que decidamos caer, que decidamos irnos por ese lado. Eso es lo que él esperaba de Eva. Y de hecho le miente. Le miente diciéndole, no, es que si tú comes de ese árbol, tú vas a ser vas a ser como dioses, te abrirán los ojos, vas a saber qué es lo bueno y qué, o sea, vas a saberlo todo, vas a ser como unos dioses, van a ser como Dios. Entonces, así nos dice a nosotros cuando caímos en alguna tentación o cuando nos tienta. Al hombre le dice, ¿qué va a enterarse tu mujer de que tú estás saliendo con otra? ¿Qué va a enterarse de que tú te acuestas con ella? ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se lo va a decir? No, chico, no te va a pasar nada. Anda, lánzate. O nos puede poner en un examen en la universidad o en el colegio. No estudiaste para el examen, te tienta para que no estudies. Luego te tientas para que te copies. Cópiate, total. ¿Cómo te va a ver el profesor? No te va a ver. No te va a ver el profesor, no te preocupes. Y va uno y cae, y cae, y cae. ¿Por qué? Porque él tiene esa capacidad de convencer al hombre, sobre todo cuando nosotros estamos lejos de Dios. Lo único que nos puede dar fuerza para resistir todas las tentaciones es Dios mismo. ¿A través de cómo? De que le conozcamos, de saber lo que Dios quiere y de que creamos en Él. Si Él dice que no comamos eso porque vamos a morir, si Eva hubiese creído realmente en Dios y confiado en Él, no hubiese comido, no hubiese comido. Pero ella decidió hacerlo y mira, la consecuencia es que sí morimos, ahora sí morimos. Antes no moríamos. Cuando Adán y Eva, antes del pecado original, no había la muerte. Ustedes pueden volver al relato del Génesis donde se nos habla de la creación. Creced y multiplicados decía. No decía crecer, multiplicados y morir. La muerte no estaba entre lo que el Señor quería. La muerte vino a consecuencia de esta decisión que la mujer y el hombre toman libremente. Y es la muerte también para nosotros física y espiritual también. Porque morimos, lógicamente, materialmente hablando, pero también morimos espiritualmente cada vez que nosotros optamos por seguir caer en las tentaciones que nos pone el demonio. Entonces el pecado original, ¿verdad? Hablamos ya de él propiamente. Eva se fijó que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista y apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, no es que la serpiente agarró el fruto y te lo metió en la boca, no, tú mismo lo tomaste. Tomó de su fruto y comió, y a su vez le dio a Adán, pero tampoco se lo metió a juro a Adán. Se lo dio a Adán y Adán comió. O sea que ahí hay voluntad. Para que el pecado se dé, tiene que haber voluntad. Si a mí me agarran y me meten eso a juro, yo no estoy pecando porque tú me estás obligando a hacerlo. Cuando me están obligando o yo no estoy consciente de que estoy haciendo algo malo, no se puede llamar pecado. Pero en este caso claramente nos dice que ella agarró el fruto, comió y a su vez se lo dio al hombre, que él también comió. O sea, no dice en ninguna parte lo obligué a comer. Ahí tiene que haber voluntad de parte nuestra para que podamos llamarlo pecado. Entonces se le abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ahí se rompió la armonía. Recuerdan que hablábamos que había armonía entre el hombre y la mujer, entre el hombre y el mundo. Esa armonía al tiro se rompió. Y ya el hombre no veía a la mujer como la veía en ese momento, ni la mujer veía al hombre como lo ve en ese momento, como lo veía antes. Ya se rompe esa armonía, el amor se desfigura y ya ahí vienen a someter el uno al otro. O el hombre somete a la mujer o la mujer somete al hombre y una cadena de malas relaciones que se van llevando a lo largo del tiempo. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. O sea, hay que taparse, tenemos que taparnos porque ya el hombre no me ve a mí como me veía antes, ni yo lo veo como, o sea, siento lo que llaman la vergüenza. Antes no se sentía vergüenza. Siento lo que llaman pudor, vergüenza, pudor, miedo. Y por eso nos tapamos, por eso nos cubrimos, por eso nos escondemos. Recuerda cuando Dios llegó al jardín y empezó a buscar a Adán. ¿Dónde estás? Y Adán estaba escondido. Porque entonces ya tenemos miedo, ya conocemos el miedo, le tememos a Dios, sabemos que hicimos mal, tenemos la vergüenza, tenemos el remordimiento. Todos esos sentimientos comienzan a aflorar en nosotros fruto de esa ruptura por el pecado original. A Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán?
Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me oculté. Dios, ¿cómo sabías que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Ahí mismo está descubierto. La única manera de que el hombre supiese que estaba desnudo es porque tuvo que haber comido del árbol. Ahí mismo se descubrió todo. Dios siempre va a saber lo que pasa. Dios sabe lo que pasa en nosotros, en lo más íntimo de nosotros, el único que puede ver es Dios. Dios sabe lo que nos pasa. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver eso, que nosotros también podemos verlo, pero no queremos ver. O de alguna manera mentalmente hemos bloqueado esos recuerdos, esas situaciones en las que nos hemos metido por propia voluntad y que son la causa de que nosotros a veces estemos mal, pero no queremos verlo. Adán dice, la mujer que me diste compañera me dio del árbol y comí. Ahí comienza a echarnos la culpa el uno al otro, a no asumir nuestras responsabilidades. Ese es el problema con la libertad, que tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones que libremente hemos tomado. Adán, en vez de decir, bueno, sí, Señor, yo comí. Él busca escaparse de la realidad que él mismo buscó, aceptando eso que le proponían. Y entonces, pues le echa la culpa a ella, lógico. Ella fue la que me dio. Yo estaba tranquilo y ella me dio, pero ella no te obligó. Tú tuviste voluntad para tomar eso. Tú también escuchaste cuando dijo, no comas del árbol que está en medio del jardín. Escuchaste la orden, no fue solamente para ella, fue para ti también. Y tú sabiendo que esa fruta era de ese árbol, igualito comiste. Luego Dios habla con Eva y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le pregunta la mujer. O sea, ¿qué has hecho? Medita, ¿qué has hecho? Y nos preguntamos nosotros también cada vez que cometemos un error, ¿qué hicimos? Tenemos que meditar qué hemos hecho. Se recomienda, ¿verdad? Como buenos cristianos, que al irnos a dormir, preguntemos qué hemos hecho hoy, este día, para estar en concordancia con Dios, en armonía con Él y con los demás, y las demás personas, con los prójimos. Si hemos hecho lo que corresponde hacer, ¿qué has hecho? Y ella le echa la culpa también a alguien, a la serpiente. Dice, la serpiente me dio y comí. Tampoco asume su responsabilidad. Es que nos cuesta, no es fácil. Es fácil asumir porque el orgullo entra también allí, la soberbia también de no reconocer que yo, esa falta de humildad, de reconocer, Señor, me equivoqué, me dejé embrumar por la serpiente, me dejé engañar, yo sí, yo soy culpable, me dejé engañar. No, le echó la culpa a la serpiente, buscando salvarme, aunque sea culpando a los demás. Luego viene el castigo. Y bueno, ahí vamos a pasar a Génesis, seguimos otra vez con Génesis, vamos en el mismo capítulo 3 a continuar la lectura. Vamos a leer del 14 hasta donde termina el capítulo 3, que es en el versículo 24. Yo voy a leer y ustedes siguen la lectura con su vista. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos, los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardo te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepa que eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser madre de todo viviente. Enseguida Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues vivirá para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, bueno, aquí en esta parte podemos ver cómo ya comienzan las consecuencias de nuestro pecado. Uno puede decir que es castigo, pero en vez de castigo podríamos decir consecuencia. Todo tiene su consecuencia y tenemos que asumirla. A la serpiente, pues, lo que le tocó, que es el demonio.
te arrastrarás sobre el viento y polvo comerás. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es sumamente importante, porque en ese mismo momento, con esas palabras, Dios está enviándonos un mensaje de que Él nos va a venir a rescatar. Y ese rescate va a ser a través de una mujer. Y esta mujer que se prefigura aquí en el Génesis es la Virgen María. Es la mujer que va a pisarle la cabeza a la serpiente, porque nos va a traer al Salvador del mundo. A Eva le dice que multiplicaré los dolores en tus embarazos, hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará. En cuanto al dolor en los embarazos, ciertamente se refiere al dolor del parto, pero también a toda clase de dolor. El dolor entró al mundo. El dolor, la enfermedad, la corrupción del cuerpo, las dolencias, todo entraron con el pecado original. Y ustedes también podrán ver pues que el hombre, la mujer siempre necesita del hombre. O sea, por sí sola no puede. Por más que las ideologías de ahorita nos digan que las mujeres al poder y todo lo demás y el feminismo, la cuestión es totalmente desdibujado de lo que Dios quiere. El hombre y la mujer en el momento original de la creación eran un complemento del uno para el otro. Haría un ser semejante a él, dice la lectura. Un ser semejante. La mujer y el hombre son semejantes. ¿Y por qué no son exactamente iguales? Porque necesitan que lo que le falta a uno lo complemente el otro. Porque para eso es lo que llamamos la comunidad, vivir en comunidad. Si todos fuéramos iguales, ¿qué sentido tiene? Pero existen muchos tipos de familia, tenemos muchos amigos, a veces andamos con uno, con el otro, y no podemos decir que este amigo es igualito a este tiene unas cualidades, aquel tiene otras. Y es el sentido que tiene vivir en comunidad. También le dijo a Adán, la tierra te producirá espinas y zarza, con el sudor de tu frente comerás el pan, polvo eres y al polvo volverás. Aquí varias cositas. Una importante es que con el pecado original se maldijo también a la tierra. Recuerden que decía que por tu causa, dijo así, al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Ya no es una tierra bendita, ya es una tierra que entra en, digamos, en tirantes con el ser humano. Ya no es tan fácil comer cualquier fruto. Hay que trabajar para poderlo conseguir. Hay que labrar la tierra, hay que trabajar. Aquí entra el trabajo en acción. Todo tiene que ser con esfuerzo. El hombre ahora todo tiene que ser con esfuerzo. Estudiar requiere esfuerzo. Hay que ser responsable. Hay que cumplir horarios. Podemos tener las cosas, pero tenemos que esforzarnos para tenerlas. Antes era solamente estirar la mano y ya. Dios nos proveía de todo. Pero con el pecado original, como les digo, se rompió esto y estas son las consecuencias. Entonces, a la otra parte importante de este punto con respecto a Adán es que le dice del polvo eres, el polvo volverás. Aquí lo que el diablo le había dicho, la serpiente le había dicho a la mujer que serán como dioses. Ser como dioses es no morir, es tener el poder. Todo lo contrario, nos trajo más bien la muerte, nos trajo sufrimiento, nos trajo rompimiento de relaciones, familias que se pierden porque tomamos decisiones equivocadas, el hombre que se va con otra, deja a sus hijos solos, los hijos o el papá y la mamá que mueren, quedan sus hijos huérfanos, o los hijos que deciden desobedecer a sus padres y van por otros caminos y entonces se pierden y terminan siendo delincuentes, muertos jóvenes, tantas cosas que entraron en el mundo por culpa de esa decisión. Y lo más grande es la expulsión del paraíso. La expulsión de la presencia de Dios, de tener ese encuentro de tú a tú con Él, como tenía Adán con Dios, que se paseaba por ahí por el jardín y hablaba con Él. Esa maravilla de comunicarnos con Dios digamos, sin trabas, sin nada que lo impidiera, eso se perdió. Y ahora la comunicación con Dios quedó dificultosa. ¿Por qué? Porque cuando van, por ejemplo, en la oración, ¿cuántos quieren ir a rezar? ¿Cuántos quieren ir a la misa? Muy pocos. Nos cuesta. Hay muchas cosas que nos impiden ir. Que si está lloviendo, que si es muy temprano, que si la misa es muy tarde, que me da hambre en la misa, que me da flojera. Y es una serie de ataques que tenemos y no nos permiten ir a esa comunicación como la tenía Adán y Eva. Ahí no es ese encuentro con Dios.
no es tan fácil, porque el diablo nos ha puesto las trabas y nosotros hemos caído a lo largo del tiempo, hemos mantenido esa caída. Hemos mantenido esa caída. Ya no es culpa de Adán y Eva hoy en día, ahora es culpa nuestra, decisión nuestra. Imagen y semejanza, que se refiere a la condición espiritual del hombre. Esa imagen y semejanza que tenemos con Dios era la racionalidad, la capacidad de interioridad, la libertad, la capacidad de amar y la capacidad de relación personal con Dios y con el prójimo. Todo esto lo tenemos todavía, pero de esto se corrompió, decayó, se hizo difícil. Ya no es tan fácil como era antes. No hay armonía. Antes había armonía, ya no la hay. Para alcanzar todas estas cosas hay que tener una ayuda, una gracia de Dios para poderlo lograr. Aunque lo sigamos teniendo, no lo tenemos en armonía como lo teníamos antes. Entonces, con el pecado original, con esta desobediencia entra el pecado original y también entra lo que llamamos la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es una palabra bien rara, pero debemos ir acostumbrándonos a ella. Se refiere a la inclinación hacia el pecado, una consecuencia del pecado original que nos afecta a todos. No es pecado en sí mismo, pero nos inclina a obrar mal. Es decir, tenemos el pecado original, que no lo teníamos antes, pero también tenemos la inclinación a hacer ese pecado, a hacer el pecado original, no el pecado original, sino cometer pecado. Cuando nos bautizan, como pueden ver aquí en el bautismo, se borra el pecado original. Cuando nos llevan de chiquitito, nos borran el pecado original. ¿Por qué? Porque el pecado original, aunque no fue un pecado que cometimos nosotros directamente, fue el pecado que hizo que entrara el pecado al mundo, que corrompió todo. Y lo tenemos como una herencia. Pero esa herencia se borra con el bautismo. Pero ¿cómo es posible esto? Si yo no estaba ahí, yo no soy culpable, diríamos nosotros. Vamos a verlo de esta manera. Si en la familia, los papás y todos los tíos y los abuelos, todos dicen groserías. Todos hablan con grosería. Y viene un niño pequeño, y se comienza a formar en esa familia. Y lo que escucha es pura grosería, una forma violenta de hablar. Él va adquiriendo eso. Y por lo menos cuando comienza a hablar, pues va a empezar a decir groserías. Él lo adquirió a través de lo que convivió en la convivencia con sus adultos, con sus mayores. ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque lo adquirimos así de nuestros mayores, lo adquirimos. Asimismo, el niño adquirió de sus mayores esa tendencia a decir malas palabras, a hablar con violencia. Así como seguimos nosotros el pecado original. Este pecado original, como les digo, se borra con el bautismo. Ahí quedamos otra vez limpios. De ahí en adelante, los pecados que vengan ya son responsabilidad propiamente nuestra, responsabilidad de nosotros. El pecado es personal, es propiamente nuestro. Pero lo que no borró el pecado original es la concupiscencia. No lo borró, quedamos con esa herida de que esa tendencia a buscar el mal, a hacer el mal. No queremos hacerlo, pero lo hacemos. Es como dice San Pablo en una de sus cartas. Hago el mal que no quiero. Hago el mal que no quiero. No lo quiero hacer, pero lo hago. ¿Por qué? Porque quedé como débil, quedé debilitado por eso que me pasó. Es como cuando uno se fractura un hueso y te llevan y te ponen clavos y cosas para restaurar ese hueso, pero ese hueso ahí siempre queda como dolido, como cuando pega frío, ahí es donde más me duele. Con ese pie tengo que tener cuidado con esa pierna porque ella no quedó tan buena como la otra, porque tiene esa ruptura que aunque ya sanó, me la debilitó. Entonces es importante tener en cuenta esto, que no nos borra esa tendencia que tenemos a hacer pecado. Entonces, volvemos a los pasos para que entrara el pecado al mundo. Tenemos el hombre primero que estaba en el paraíso, todo en equilibrio, un diálogo con el tentador, luego entró el pecado, luego Dios nos busca para hablar, nosotros nos ponemos necios y llega el castigo. Todo esto son los mismos pasos que cometemos nosotros cuando pecamos. Los mismos pasos. Y tenemos una buena noticia, que como le dije al principio en el Génesis, crearé enemistad entre ti y la mujer. Hay la promesa de Dios que va a enviar, hay un plan para salvarnos. Y ese plan es enviar a su Hijo, que a través de su sangre, por su muerte en la cruz, crea unos sacramentos. Y en uno de los fundamentales sacramentos que Dios creó, se llama el sacramento de la confesión o penitencia.
A través de ese sacramento el Señor nos perdona nuestros pecados y quedamos otra vez limpios para seguir nuestro caminar. Y a la medida que nosotros nos confesemos, vamos a tener fuerza para no volver a caer. Pero si nosotros nos quedamos ahí, bueno, sí, lo hice, no fue a la misa, es pecado mortal no ir a la misa los domingos. Pero no fue a la misa, Dios tiene que entender que yo no es que Dios tiene que entender. Ahí el que tú vayas a la misa no es para Dios. Dios no necesita de nada, lo hemos estudiado antes. Dios no necesitó crearnos. Dios no necesita de nada de nosotros. Dios nos ama simplemente y quiere nuestro bien. Si nosotros dejamos de ir a la misa, nos vamos a ir apartando de Él. Y así nos apartamos de Él, ¿a quién nos vamos acercando? Somos presa fácil del demonio, que nos quiere hacer caer, que quiere nuestro fracaso, nuestra ruina. Por eso es que debemos ir a la Santa Misa. Y cuando nosotros decidimos no ir a la Santa Misa, nos alejamos de Él, nos escondemos de Dios y vamos creando una debilidad en nosotros para hacer siempre las cosas mal, para ser infelices. Pues no andamos preguntando por qué yo soy tan infeliz, porque te alejaste de la fuente de la felicidad verdadera que es Dios. Bueno, mis chicos, hasta aquí, bueno, nuestra catequesis de hoy. Espero que puedan reflexionar sobre lo que hemos aquí hablado, que puedan volver a meditar en las lecturas, releerlas, compartir esto con sus familiares, para que también ellos puedan crecer en la fe, juntos crecer en la fe. Y bueno, nos vemos el próximo domingo en nuestro día de catequesis, el domingo 17, o sea, mañana. Bueno, vamos a despedirnos con una oración, como comenzamos, dándole las gracias a nuestro Señor por habernos permitido este ratito de aprendizaje, de meditar en su palabra, pidiendo que esta palabra, como en la Virgen María, se anide en nuestros corazones, podamos meditarla en nuestro corazón y pueda transformarnos para ser sus verdaderos hijos, para ser felices en su presencia siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.